Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como habíamos acordado, vamos a tratar de hacer lo más breve posible esta comunicación. Vamos a hablar de las inhabilitaciones, pero vamos a hablarla desde el punto de vista del derecho. No, y por supuesto, le hacemos un piquete político, pero hemos elaborado varios comentarios sobre las inhabilitaciones. Algunos dicen: profesor, no hable de inhabilitaciones porque usted sabe que no está inhabilitada María Corina y esto. Yo no me voy a referir a un caso en particular, aunque por supuesto el que ha motivado más estas conversaciones es la inhabilitación, vamos a ponerla entre comillas, que se anunció ayer, que ni siquiera fue por el Contralor que la anunció, sino por un diputado que supuestamente solicitó una información sobre el estatus que se encontraba la inhabilitación de María Corina Machado, y ayer dice que se inhabilitó por 15 años. Imagínense ustedes cómo se está desenvolviendo todo. Vamos a hablar qué nos dice, o sea, con base a qué artículo inhabilitaron a María Corina Machado, ¿no? Bueno, se ha estilado desde el año 2000 prácticamente, utilizan la Contraloría General de la República como un órgano político, como un órgano para aplicar sanciones administrativas, la cual contempla la posibilidad de sancionar, penalizar al funcionario público. Vayan entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Al funcionario público, voy a leerle textualmente lo que dice el artículo 105. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido la suspensión, oigan bien, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de 24 meses, o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad, e imponer, oigan, aquí es donde viene la sanción, e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años, en cuyo caso deberá remitir información, oigan bien esto, información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que incurrieron los hechos, para que realice los trámites pertinentes. Es decir, ese artículo, no voy a hablar ahorita de su inconstitucionalidad, pero ya les voy a decir por qué es inconstitucional. Ese artículo por el cual inhabilitan ayer a María Corina le da facultades al Contralor por vía administrativa de sancionar a un funcionario público que haya cometido irregularidades administrativas en el desempeño del cargo. María Corina Machado dejó de ser diputada porque la sacaron en el año 2013 o en el 2014, por allí. Lo cierto es que en el 2014 salíamos también con cartelones: yo habilito a María Corina. La sancionaron por una cuestión que le inventaron cuando era diputada a la Asamblea Nacional. Ese mismo caso por el cual la inhabilitan en aquella oportunidad, dice o lee el diputado Brito, que es que continuaron las investigaciones. Imagínense ustedes, ya ella dejó de ser diputada, ya pagó la multa, la sanción, porque la habían inhabilitado por un año, se le venció ya, o sea, pagó su inhabilitación, pero sin embargo por ese mismo caso continuaron supuestamente investigando, y resulta que la encontraron, miren esta cosa, le encontraron que María Corina es responsable por la siguiente cosa: por supuestas irregularidades en su declaración jurada, imagínense ustedes, por participar en hechos de corrupción vinculados al extinto gobierno interino,
Cuando María Corina Machado fue diputada, en el ambiente no estaba Juan Guaidó, no existía, pero sin embargo, por aquella causa, le metieron esto para involucrarla con Juan Guaidó en las siguientes cosas. Imagínense ustedes, al extinto gobierno interino de Juan Guaidó y por solicitar sanciones, bloqueos para el régimen de Nicolás Maduro. O sea, fíjense ustedes si fue traído de los cabellos o no esa inhabilitación a María Corina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, amigos, ya a María Corina le habían aplicado una inhabilitación. Esta es una sanción, lo que pudiéramos denominar, que forma parte del derecho penal administrativo. O sea, cuando se impone alguna pena por vía administrativa, eso forma parte del derecho penal. Ningún funcionario, o sea, el debido proceso es algo que se le debe garantizar a cualquier ciudadano en cualquier instancia, sea en vía administrativa o sea en vía jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo conocer, si a mí me están investigando y a mí me pueden sancionar, yo debo conocer de qué hechos me están investigando. A mí se me debe escuchar, a mí se me debe dar el derecho a defenderme, a ser escuchado. Eso allí en vía administrativa no se cumple, ya por eso es inconstitucional. Pero no solamente por eso es inconstitucional, sino que ese artículo se refiere solo a funcionarios públicos. María Corina, ya como ya les dije, no es funcionaria pública. Lo que ocurrió allá, ya a ella le aplicaron. En derecho eso se puede quizás decir que allí hubo lo que se denomina cosa juzgada. ¿Qué significa la cosa juzgada? A nadie lo pueden juzgar dos veces por los mismos hechos. Pero es que ahora no son los mismos hechos, es que le metieron al expediente algo adicional a un expediente que ya estaba cerrado. Pero, ¿por qué ni a María Corina, ni a Enrique Capriles, ni a Freddy Superlano, ni a todas estas personas que han inhabilitado vía Contraloría General de la República, se le puede inhabilitar? Simple y llanamente porque la Constitución, no estoy hablando aquí porque se me ocurrió decir algo, no, la Constitución, si buscan ustedes, el artículo 65 de la Constitución señala lo siguiente: no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la pena y de acuerdo con la gravedad del delito. ¿Qué significa este artículo? Que nadie puede ser inhabilitado sino si es hallado culpable de haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Que exista una sentencia definitivamente firme en contra de esa persona. Y para que exista una sentencia definitivamente firme, quiere decir que ya no haya recurso, el recurso de apelación e inclusive el recurso de casación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya un juicio penal debe cumplirse lo que les dije hace rato, el debido proceso. Esto es, el fiscal del Ministerio Público, la representación fiscal, intenta la acción en contra del funcionario público o del imputado, le imputa los delitos que ha cometido el imputado, en este caso vamos a poner María Corina, tiene que tener el derecho de nombrar a su abogado, de conocer cuáles son los hechos, de esgrimir el derecho, su defensa, y por supuesto que comience el debido proceso, el juicio por sus jueces naturales. A nadie puede juzgarlo inaudita parte, a nadie se le puede juzgar sin ser oído, sin garantizársele pues los derechos que tiene cada quien cuando ha estado investigado por un delito. Luego
de esa decisión de un tribunal es que como pena accesoria, oigan bien, primero es culpable del delito X, los delitos que le quieran imputar, pero no estas cosas que están aquí esgrimiendo, los delitos, ¿ok? Luego se le impone la pena y como pena accesoria le aplican la inhabilitación. La inhabilitación por el tiempo X que dure la condena. Por donde ustedes lo vean, en este caso particular de las inhabilitaciones efectuadas por el Contralor, eso es una aberración. Cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona con sentido común sabe que lo que ocurrió allí, por supuesto, eso es una locura. Eso es algo propio de un régimen donde no respete, o mejor dicho, de un país, o se ve en un país donde no existe Estado de Derecho. El Estado de Derecho es garantía de la separación de poderes, es la garantía de la defensa que pueden tener los ciudadanos frente a posibles abusos del poder, bueno, del gobierno. Bueno, amigos míos, esto era lo que yo le quería decir a ustedes. No quiero involucrarme, eso sería ya tema de discusión ya política, que qué va a hacer ahora. Ayer tuve una conversación por acá mismo, por Instagram Live, con Enzo Escarano, hablamos de qué debe hacer, cómo se van a hacer las cosas, tal. Bueno, lo cierto del caso es que parece algo providencial. En el año 2021, María Corina expresó que se debía elegir un nuevo liderazgo, una nueva vocería a través de los ciudadanos. Eso no se pudo implementar. Pasó el 2021, en el 2022 ella pide que el candidato de la oposición debe ser elegido en primaria. Eso sí, sin el CNE. ¿Por qué digo estas dos antesalas? Porque con el anuncio que hizo ayer Berito y la renuncia de los rectores del CNE, se dieron las cosas para que se cumplieran las peticiones de María Corina Machado. Es decir, el liderazgo lo eligió, ¿ok? La vocería. Hubo una elección, va a ser la primaria, porque en la primaria van a ir varios inhabilitados, se va a dar las primarias, que es el 22 de octubre, y ahí, más que al candidato, y me perdonan los que estén apasionados en este momento, a mí también me apasiona esto, pero vamos a tratar de ubicarnos en lo que existe, en lo que existe y en los antecedentes de lo que ha existido. Es decir, el que está injustamente inhabilitado por el Contralor no se puede inscribir en el Consejo Nacional Electoral para ser candidato. Eso es una realidad, ha pasado muchas veces. No es que nos estemos rindiendo, no. Sabemos frente a quién nos estamos combatiendo. Sabemos que el voto no es suficiente para enfrentar a estos demonios. Sabemos, porque lo hemos dicho, la misma María Corina lo dijo y todo. O sea, esto con votos no, nada más no, lo hemos dicho todos. Pero se ha decidido utilizar el voto porque de alguna manera tenemos que reunirnos, acercarnos, organizarnos, hablarle a la gente, recuperar la credibilidad y fomentar la esperanza. Y eso solo se hace utilizando los eventos políticos, porque la gente está en un letargo, así veamos estas manifestaciones de solidaridad. No todo el mundo sabe que va a haber primaria, no todo el mundo está pendiente del asunto político electoral, la gente está más pendiente de otras cosas que de lo político. Ahora, quienes vivimos el día a día político, por supuesto que sí estamos interesados. Y necesitamos entonces organizarnos cualquier evento, sea primaria, sea, bueno, organizado por quien sea, nosotros, quienes tenemos interés en esta lucha, tenemos que acercarnos. Pero no para hacer falsas promesas, sino para hablar con la verdad. Hablando con la verdad y con sinceridad, así sea duro lo que se vaya a decir, es la única manera
de tener credibilidad y por supuesto que la gente vuelva a confiar en los dirigentes políticos, que no confía en nadie. Bueno, ahora se ha emergido esta esperanza, esta luz que representa María Corina, pero esa es una luz, pero aquí debe haber millones de luces, porque si se apaga una luz, las luces tienen que seguir brillando sin abandonar las luces que se vayan poniendo tenues. María Corina y cualquier otro inhabilitado, que yo creo que esa va a venir una cadena de inhabilitaciones, y más aún, no solamente una cadena de inhabilitaciones, sino muy probable, no porque lo sospeche, sino porque así ha venido actuando el régimen, que se produzcan persecuciones, inclusive encarcelamientos de dirigentes. ¿Para qué? Para ir como sembrando el terror, que así es como funciona, y le ha funcionado. Bueno, no para evitar, porque eso es muy difícil evitar esas cosas, pero sí para que le cueste un poco más al régimen. Nosotros todos no podemos vernos como personalidades, como individualidades. No podemos ver solo a María Corina, o a un líder en Carabobo, a un líder en Barinas, no. Tenemos que verlo como un conjunto de líderes que obedecen a una estrategia, que la estrategia es para dar con el fin de este régimen. Miren, no pensemos, de verdad, no pensemos que esto vamos a pasar del chavismo al antichavismo. No. O sea, se lo tengo que decir porque eso es lo que yo siento. Aquí los cambios no nos los imaginemos, porque es donde vienen las frustraciones, que bueno, María Corina, y ahora todo va a cambiar. No. Aquí hace falta organización, aquí hace falta muchísima estrategia para lograr el fin que nosotros queremos. ¿Cuál es el fin? Por supuesto, salir de Maduro, pero no solo de Maduro, sino salir del régimen, del sistema, y eso se tiene que ir construyendo, y para ir construyéndolo tenemos que vernos todos no como enemigos. Cuando digo no como enemigos en la oposición, porque aquí todavía existe mezquindades, egoísmo, que todos quieren la libertad de Venezuela, ¿sí? Todos quieren la unidad, sí, pero en torno a ellos. Es decir, yo creo en la unidad, pero siempre y cuando estén alrededor de mí, que yo soy el cabeza de la unidad. Esa es la unidad. Yo creo en la unidad de propósito, no la unidad en torno a una sola persona. La unidad debe ser en torno al objetivo, y el objetivo, por supuesto, es la libertad de Venezuela, restituir el Estado de Derecho y todo este berenjenal que nosotros estamos, que vengan los que se fueron, que todo eso que ya nosotros sabemos cuáles son los males y qué es lo que queremos. La cuestión es cómo lo logramos. No es qué es lo que queremos, sino cómo lo lograremos. Esta pregunta siempre yo la hago. Ustedes se imaginan, vamos a estar claros, que se desarrolle o se dé, no las primarias, que es un evento nuestro, sino la elección presidencial, que por cierto, las condiciones, ¿por qué nos habíamos abstenido quienes nos abstuvimos? Porque no había condiciones electorales, cosas que todavía no las hay, porque con inhabilitados no hay condiciones, con presos políticos no hay inhabilitaciones, todavía no existe. Entonces decidimos participar en todas estas cosas, pero participar a sabiendas que todavía no hay condiciones. Pero para participar es, como le dije ahora, es para ir formando la organización, para ir formando la estructura. Entonces, ustedes se imaginan que se llega a un evento electoral. Los colectivos dejaron de ser colectivos, el Plan República se está comportando bien, no van a ser todos chéveres. Y a pesar de todo eso, nosotros nos vamos a enfrentar, porque si logramos una organización y logramos que la gente salga a votar y se quede en los centros de votación, por supuesto que eso va a generar presión. Y una presión no para caernos a golpe ni en esas cosas, una presión que le cueste más al régimen tratar de desconocer cualquier resultado electoral, que para eso ellos están acostumbrados o estarían acostumbrados a hacerlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero eso no se logra si no tenemos organización,
si no hablamos con sinceridad, si no hablamos con desprendimiento, si no vemos al aliado como el verdadero aliado y no como mi adversario futuro. Porque aquí hacen muchos planes. Aquí hacen planes, cuentan los pollos antes de nacer, para decirlo en criolla. Es decir, tratan, como le ven, a cualquiera que le vean chance, tratan ya de los vivarachos, de rodear al que tiene chance, apartar el que pueda tener luz propia, apagar esa luz propia y creer que apartando a otros dirigentes se van a lograr los objetivos. Eso se ha visto en Carabobo constantemente, en Venezuela se ha visto, y eso es, yo creo que ese es el peor daño que le ha ocurrido a Venezuela en estos 20 tantos años que tenemos bajo este trágico gobierno o régimen o como lo quieran calificar. Que hay, dicen de la boca para afuera, unión. Aquí no ha habido unión. No ha habido unión, porque la unidad debe ser de propósito. No ha habido unión de sentimiento. Aquí lo que ha habido es alejar al posible rival supuestamente opositor también. Mientras no entendamos que el problema no es María Corina, que el problema no son los líderes, o sea, que es, si ese va a ser candidato a gobernador, alcalde, a lo que le parezca. Si no entendemos que el problema es Venezuela, la libertad de Venezuela, cualquier pelea minúscula por una concejalía, por una diputación, por una alcaldía, por una gobernación X, eso no va a solucionar nada. Porque mientras no salgamos de el tumor que está en Miraflores, en los cuarteles y todas estas cosas, cualquier gobernación, cualquier alcaldía lo que va a servir es como sitio de encuentro, como sitio para hacer reuniones y tal. Más nada, más nada. Entonces, aquí tenemos que construir la verdadera unidad de propósito. Aquí tenemos que seguir remando. Lo que María Corina dice hasta el final. El final puede ser el principio. ¿Okay? El principio de la transición. El final no es con una persona. Que ella esté enrumbada, chévere, la apoyamos hasta el final. Pero que sepa que el final es la transición. La libertad, ese es el final. Y el final pueden estar muchísimas personas y ojalá estén millones de personas involucradas en ese final. En ese final para bien. No un final porque final no es fatalidad. El final de esta era chavista para empezar a abrir el camino de la libertad, para empezar a prender la luz de la libertad. Mientras tanto, hermanos, no olvídense, podemos caer de frustraciones, de despecho, de luto en luto, y con eso no lograríamos absolutamente nada. Entonces, concluyendo, inhabilitaciones son arbitrarias, el controlador no puede inhabilitar. Segundo, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguir pensando en Venezuela, seguir trabajando con el que tengamos al lado, no seguir viendo a alguien de la oposición con aspiraciones como nuestro enemigo, no endiosar a nadie, ¿eh? Aquí no hay mesías, ¿okay? Aquí los líderes búsquense un espejo y se ven ustedes mismos, luchen con sentido común por lo que ustedes crean, no se dejen llevar por pasiones que muchas veces te llevan a un desencanto, a una desilusión. Déjense llevar por el sentido común y por quien ustedes crean que le están hablando con franqueza. Y la franqueza es cuando lo que se predica tiene mucho que ver con las actuaciones del que habla. A veces se dicen cosas que arrancan aplausos, pero esos aplausos a la larga se pueden convertir, cuando esos aplausos son populistas, esos aplausos no son sinceros, pues esos aplausos que se están provocando con un discurso, se sabe el que lo está emitiendo que eso no lo va a poder lograr. Esos aplausos, cada aplauso se va a convertir en una factura que se la van a pasar al que dijo la mentira. Y eso se provoca, eso va a generar una gran decepción, desilusión y por supuesto una frustración y entrar nuevamente en letargo. Le pido que nadie se aflija, que nadie se aflija. Esto, lo que ocurrió ayer, no fue una sorpresa. Frente a este régimen, eso es lo menos que puede ocurrir, para que sepan. Aquí este régimen está acostumbrado a encarcelar, sembrarle expedientes, fabricarle expedientes, lanzar a concejales de un edificio, desaparecer, aparecen muertos, para que lo sepan. Entonces, aquí hay que estar
saber frente a qué estamos. Frente a qué estamos. O sea, estamos luchando contra unos demonios. Fuerte la palabra, pero es el demonio. Es el demonio. Alguien que haga, o sea, que le quite las pensiones a los ancianos, que no ofrezca salud, alguien que le haya quitado las prestaciones a la gente con la devaluación, alguien, bueno, solo basta y piensen lo que está ocurriendo, alguien que haya provocado esa diáspora tan grande que se ha producido en Venezuela y en el mundo, alguien, o sea, y que esté consciente de que eso está ocurriendo y se sigue robando los reales. Eso no es cosa de Dios, eso no es cosa de una gente buena, eso es una cosa del demonio, ¿ya? Alguien que inhabilite a una persona sabiendo que es inocente y que no puede hacerlo, alguien que encarcele a alguien sabiendo que no ha cometido ningún delito, eso no puede ser algo del bien, eso es algo del mal. Entonces vamos a este lugar común, esto es una lucha del bien contra el mal. Y el bien, por supuesto, aquí hay gente buenas, la mayoría de la gente es buena, lo que tienen es que ponerse de acuerdo, ¿eh? Y no dejarse influenciar por algunas. Acuérdense que los caminos, es que es muy bonito, a veces te lo pintan y te conducen al infierno. Entonces uno puede encontrar caminos borrascosos, unos caminos no tan sutiles, y sin embargo te puede llevar hacia una parte que es la que queremos, que es la libertad. Bueno, amigos míos, buenas noches, feliz sábado y nos vemos pronto de nuevo.